Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los animales escapistas. Empezamos por los domésticos, que aún así pueden montar un rollo. Que mira esta vaca o estas gallinas que se han escapado del corral y se han metido en la piscina. Y si no viene la gente a rescatarlos, igual se hunden. Están nadando, pero cuando se mojan se hunden. Ya están salvados. El caso de avestruz escapista es mucho más peligroso, pero para irse. El siguiente vamos a ver un cerdo escapista que se ha escapado del camión, primero ha subido al techo y luego salta de ahí. Quiero decir por adelantado que al cerdo, excepto un par de heridas, no le ha pasado nada serio. Aún así que ha pegado un menudo golpe. Pero mira, ahora se va a levantar, está lastimado pero vivo. Y cualquier transportación de animales no es 100% seguro. Cuando vas por detrás de un transporte de animales hay que ir con cuidado. Mira esta vaca y también se levanta y no pasa nada. Aún así que estoy flipando yo como pegan unos hostias así y siguen vivos y sanos. Un rasguño nada más. En general en la carretera nunca sabes lo que vas a encontrar. Estos conductores se han encontrado con un cocodrilo, así de fácil. Un cocodrilo paseando por debajo de ruedas de los camiones. Por adelantado digo que este caso era que un cocodrilo también se ha escapado de una jaula de transporte por donde lo han vuelto cuando lo han capturado. Pero imagínate el susto que han tenido esta gente. Todo ha acabado bien. Y los cocodrilos parecen lentos y medio dormidos, pero se escapan con frecuencia. Como tienen peso y poca sensibilidad en la piel, no les cuesta nada de escaparse. Pero luego a la gente cuesta bastante devolverlos al sitio, porque pueden ser agresivos, pueden atacar y con esta razón les tratan con bastante cuidado, porque si un cocodrilo engancha una mano, empieza a dar vueltas rápidamente y te puede romper la muñeca en 2 segundos. Con este cocodrilo no ha pasado nada peligroso. Y es un cocodrilo, estamos hablando de 1,5 metros, un poco más. Y mira lo que ha costado volverlo a la jaula. Y como vemos en el vídeo, no es nada lento. Reacciona bastante rápido. Y la persona quien lo trata tiene voluntad. Y al final va a conseguir a meterlo en la jaula. El hipopótamo, cuando vas a verlo, también parece todo dormido. Pero mira, se ha escapado en israelí de un parque de animales, pero luego a pasear un rato se ha vuelto y no ha pasado nada. Los animales escapistas, cuando tienen idea de escaparse, se escapan por cualquier sitio por donde puedan. Mira el caballo, que fácil se ha tirado por la ventana. Y aquí también estamos viendo unos saltos, pero ya de unos tigres, que están saltando con la idea a ver si pueden capturar la gente que han venido para verlos. Y la gente se fía demasiado a las rejas y a otras vallas que tienen estos animales. Se arriesgan mucho por hacer un selfie. Mira el león, que también se ha escapado. Y menos mal que ha pasado por la noche y solo lo encontraron las personas que estaban volviendo del trabajo por medianoche. Mire, el león está seguro en sí mismo. Ahí vemos las luces de policía, pero esto no significa nada. Tiene que venir gente especialista para capturarlo. Y en el caso cuando una fiera se escapa del día, es muchísimo más peligroso. Miren este vídeo, que la gente yendo con el coche han visto una puma.
y en 5 minutos la puma ya estaba dentro de una parcela y ha pillado un perro. La gente le han tirado cosas de la ventana, pero nadie se ha atrevido a bajar para hacerle algo. Han llamado a policía, pero mientras que llegaron ha pasado bastante tiempo. Y menos mal que la puma es joven y no sabe bien qué hacer y no ha pillado bien el perro. Al final han venido para atrapar la puma y la han devuelto al sitio y el perro se quedó vivo. En el siguiente caso, los elefantes se escaparon de un circo y se han encontrado por medio invierno y por medio ciudad. Mira pues lo que hace la gente para intentar parar el elefante y que da la vuelta y no hay manera. Y el elefante, si se encuentra nervioso o algo así, puede hacer muchísimo destrozo por lo que pesan. Y si le pongas un coche o un autobús para frenarlo, es muy fácil que sube por encima del autobús o del coche y lo chafa y sigue a su camino. Y para dirigir el elefante tienen que atarlo por una pata y no llegar a ponerlo nervioso. Por esto lo han dejado bañarse en la nieve por medio de la ciudad para que no se ponga nervioso. Al final han conseguido atar uno por las patas, pero aún así necesita la ayuda de mucha gente, porque no es fácil. El elefante, si quiere dar vuelta e irse, se va. Y tiene que ser la gente que más o menos sabe tratar un elefante para que no se ponga nervioso y para que no chafa a nadie. Y en este caso ha salido llevarlo a los camiones, pero tú imagínate qué jaleo han montado los elefantes antes que han conseguido a llevarlos al transporte. Y ahora vamos a ver el momento cuando el viaje de elefantes por medio de ciudad se ha acabado y ahora están cargándolos en el camión. Y menos mal que en este caso no ha pasado nada, más que uno se llevaron un susto, pero todo se ha acabado bien y con esto acabamos la película. Y si me pongas un like te lo agradezco. Hasta pronto.